El motivo de esta rueda de prensa es que con su ayuda nosotros podamos llegar a la mayor cantidad de venezolanos que votan aquí en la isla de Aruba. El día de la votación es este domingo 22 de octubre y vamos a escoger un candidato único que nos va a representar a nosotros como oposición para las presidenciales del 2024. Las elecciones se realizarán en el centro de barrio Playa Bao desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo único que se necesita para ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad o el pasaporte. No importa si está o no vencido. Otra cosa importante que podemos decir es que la lista se redujo a 10, eran 13 candidatos, ahora se redujo a 10. Esta es la lista, esta va a ser la boleta, la boleta electoral y los candidatos son Andrés Caleca, Andrés Velázquez, Carlos Prosperi, César Meida, César Pérez Vidas, Delcy Solórzano, Gloria Piniño, Luis Farías, María Corina Machado y Tamara Adrián. Los señores Capriles Radonsky, Freddy Superlano y Roberto Enríquez renunciaron a su candidatura. ¿Ok? Entonces, las personas que van a votar ese día tienen que solamente marcar con una X dentro del óvalo. ¿Ok? ¿Se puede ver bien? Ok, como venezolano hay dos partes. Primero, que tú hayas votado ya con anterioridad en la isla de Aruba, entonces que estás domiciliado en la isla de Aruba y por supuesto entonces en el registro electoral del CNE apareces como votando en Aruba. La otra manera es aquellas personas que se pudieron votar para votar en las primarias. ¿Ok? Eso tenías que entrar a una plataforma, sí fue un poco complicado por el tema de que la internet se cae, que colapsó las redes, que todo esto, pero sí hubieron personas que pudieron registrarse para votar en las primarias y esas también van a votar. Con pasaporte o cédula vigente o vencido, aquellas personas que anteriormente hayan ejercido el voto, alguna elección presidencial o los que hicieron en la plataforma de primarias, los que hicieron la aplicación y enviaron todos sus requisitos que lo pedía la aplicación, ¿ok? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya votaron anteriormente y entran en confusión, entonces gracias a Dios nos han estado llamando y nosotros le decimos sí, si aparece en el listado, usted puede votar. Entonces es muy importante que toda persona que haya hecho el cambio de residencia desde hace mucho tiempo, podemos hablar 20 años, 30 años, 15 años, pueden acercarse a votar. Esto es importante. Vamos a tener movilización. Las personas que no tienen cómo llegar al centro de votación, nosotros tenemos las personas indicadas que las van a buscar a sus casas, ejercen el voto y luego las regresamos. Entonces, se pueden comunicar al 690-0818 o al 566-9343. El lugar es el Club Playa Pavao. Las puertas están abiertas de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mientras hayan personas en cola, tendremos el centro abierto. Alguna acotación que vamos a hacer, que una de las personas que tengan problemas con el transporte, que tengan problemas de salud, que tengan problemas de trabajo, que se ausenten un momentico nada más y nos llamen al 690-0818 y al 566-9343. Es muy importante que nos acompañen, no importa el estatus migratorio que tengan ahorita, pueden votar.